dónde escoger. ¿Cuál le llamó la atención más? Me gusta la opción europea y la japonesa. Sí. Últimamente me estoy inclinando mucho por todo el cine, la producción audiovisual europea me está llamando mucho la atención. El cine, bueno, la de Francia, los franceses manejan muy bien el humor, de forma muy distinta a lo que es en Hollywood, pero de manera muy fina, y tienen grandes actores. Y en Japón, lo que es la cuestión del drama, ellos interiorizan mucho en los personajes y de todo. Ellos hacen filmes que son hechos con muy poco dinero, pero con mucho detalle humano. Son interpretaciones que llegan de verdad. Sí. Muchísimas gracias a nuestro especialista en cine, Eric Fallas. Vamos a otras noticias, porque el homicidio de la turista venezolana estadounidense obedeció a un motivo sexual, según el OIJ. La familia de esta mujer analiza si demandan al Estado. Este martes por la noche el OIJ confirmó que el cuerpo encontrado en el Hotel Le Mas de Provence es el de la turista Carla Stefaniak, quien se encontraba desaparecida desde el 28 de noviembre. De acuerdo al director del OIJ, Walter Espinosa, el crimen obedeció a un motivo sexual. Mire, en principio parece ser que el motivo tiene contenido sexual. Esta persona detenida es la única y principal sospechosa. ¿Ustedes consideran que puedan haber más? Por ahora es el sospechoso, es la persona que nosotros, respecto de la cual tenemos algunas probanzas. Le señalo que nosotros todavía seguimos investigando el caso. Medicatura confirmó que la mujer murió a causa de un golpe, especialmente en la cabeza, pero además tenía heridas punzocortantes en la cara y brazos. Los médicos determinaron que en el momento del hallazgo la mujer ya tenía varios días de fallecida. Bueno, la autopsia médico-legal se realizó el día de ayer. El cuerpo evidenció lesiones de tipo contuso a nivel de la cabeza, tiene equimosis en distintas partes del cuerpo, sobre todo a nivel de miembros superiores y de miembros inferiores, y además de eso también tiene heridas punzocortantes en rostro. El padre de la turista, quien se encuentra en el país desde hace 2 días, aseguró que analizan la posibilidad, con 2 abogados, de demandar al Estado costarricense, pero que sí llegarán hasta las últimas consecuencias para que el responsable pague. Te fuiste tristemente célebre. El mundo entero sabrá de ti de una manera trágica. Qué dolor tan grande. ¿Cómo hubiese querido yo terminar mi vida pasando por desapercibido, sin que el mundo entero supiera de nosotros? Qué dolor. Para sentar las responsabilidades penales, pero no solo nos vamos a quedar pensando en la responsabilidad penal, sino que vamos a analizar las posibilidades de las responsabilidades civiles que se tengan en relación con este hecho. Y cuando estamos hablando de responsabilidades civiles, tenemos que analizar las posibilidades que se dieron, no solo en forma directa, para que este hecho se diera, sino en forma indirecta. Es decir, que aquí se van a analizar todas las posibilidades. La mujer fue encontrada semienterrada a 300 metros de la habitación donde se hospedaba. El principal sospechoso, un nicaragüense que trabajaba de manera informal como guarda de seguridad y quien se encuentra detenido descontando prisión preventiva. Hacemos de inmediato contacto con nuestro compañero César Barrantes. Él se encuentra en la Asamblea Legislativa listo para desarrollarnos este tema. Buenos días, César. Buenos días, Melanie. Buenos días a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Así es, pues nos encontramos acá esta mañana en la Asamblea Legislativa, en el Jardín del Castillo Azul, para conversar y ampliar un poco más sobre un tema tan preocupante como es la grave cifra de 24 femicidios ya que lleva Costa Rica a esta fecha, todavía iniciando el mes de diciembre, un mes que pues que todos sabemos que tiene a veces también índices de violencia altos, y pues vamos a conversar sobre este tema y andar sobre
sobre las causas que ya se han venido hablando muchísimo, pero siempre es importante recalcar qué está ocurriendo y cómo enfrentar este flagelo que el mismo INAMO y la misma ministra de la Condición de la Mujer ha declarado como una epidemia nacional. Justamente nos acompaña esta mañana la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Mora. Buenos días, doña Patricia. Gracias por acompañarnos. Vamos a pedirle que levante un poquitito el micrófono para que podamos escucharla. Muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, efectivamente 24 femicidios, doña Patricia. Han asesinado a 24 mujeres. Estamos ante una verdadera epidemia nacional. Mientras no logremos erradicar unas masculinidades que se refuerzan descargando su ira contra los seres humanos que consideran propiedades suyas y ahí descargan su violencia. Mientras esto no suceda, es decir, mientras la sociedad como un todo, César, no se dé cuenta de que nos debemos respeto absoluto, estos indicadores no dejarán de atormentarnos. Vivimos en un país, lo hablábamos fuera de micrófonos, vivimos en un país que hoy presenta cifras de desigualdad social que son muy preocupantes. Esto es un caldo de cultivo para que haya desesperanza, para que haya ira, para que haya desconfianza. Y esto, si se le abona con un discurso de intolerancia y de odio que ha prevalecido en los últimos meses, nos da como resultado las tristes cifras que hoy muestra el país. Hay que decirlo, tal vez así, doña Patricia, este es un país violento para las mujeres. Es un país terriblemente violento para las mujeres. Es un país hoy terriblemente violento en general, César. Y las mujeres constituimos el sector más vulnerable de nuestra sociedad y entonces somos el principal blanco para descargar esa violencia. Pero en general somos un país cruzado por la violencia. Ahora, se registran ya 24 femicidios, el año pasado fueron 27, viene un mes complicado. Doña Patricia, ¿cómo se va a trabajar o cómo se está trabajando? Bueno, después de las últimas lamentables noticias de la turista venezolana que también fue asesinada, de la otra joven que también fue pues asesinada por su pareja en ese momento. La pregunta que todos hacen en este momento y que todos vuelven a las autoridades es: ¿qué vamos a hacer? Porque ya llevamos 24 femicidios, el año pasado fueron 27, el anterior la cifra no estaba muy largo. Es que esto no es, alguna gente se muestra sorprendida, pero no es un tema de ahora, ya es un tema que viene de muy atrás y las cifras son similares cada año. Sí, es un tema que se viene incubando y que desgraciadamente se viene un poco naturalizando. Ahí la indiferencia igual mata, igual que el balazo y que el golpe. César, nosotras y nosotros tenemos que hacer un llamado muy, muy fuerte a la ciudadanía. Este no es un problema que desgraciadamente se pueda resolver desde el Instituto Nacional de las Mujeres, ni siquiera desde toda la institucionalidad pública. Es decir, la institucionalidad pública, el Estado tiene la responsabilidad de ejercer una rectoría con la cabeza al INAMO en el trabajo de erradicación de la violencia. Pero para acabar con una epidemia como la que hoy tenemos delante nuestro y como la que padecemos, nosotras y nosotros requerimos de un compromiso de toda la ciudadanía, de toda la institucionalidad pública, de todo el sector privado. Y para eso estamos efectivamente, y en el marco del decreto de emergencia que se firmó el pasado 14 de agosto, en el marco, reitero, de eso, se están articulando de mejor manera las acciones con otras instituciones que tienen que ver con afinar los mecanismos de denuncia. No puede ser que en nuestro país de cada 100 denuncias por acoso o por violencia sexual se desestime 86. No puede ser que las cautelares estas no giran de buena manera.
en las escuelas y colegios con la enorme preocupación de niños desde la primera infancia en el sentido como es la costarricense el respeto una un conjunto y enorme mujer el ministro de Seguridad para que estuvieran atentas de lo que pasaba en vecindarios, en las casas vecinas, y denunciaran a las autoridades, porque ellos decían, nosotros estamos atentos para atender emergencias, para atender llamados, pero necesitamos que la gente participe. Parece que todavía no hay una conciencia de que lo que pasa en la casa no se queda en la casa como pasaba antes. Sí, no podemos dejar pasar ni ser indiferentes ante ningún caso de violencia, ni psicológica, de ningún tipo, César, porque ahí se inicia una espiral que puede terminar perfectamente en el asesinato de una mujer. Desde el INAMU estamos dando pasos, ahora que usted mencionaba a don Michael Soto, ministro de Seguridad Pública. Hace 15 días se firmó un protocolo para abordar, para tratar de manera terminante el acoso callejero. Se firmó con la fuerza pública, con la policía municipal en la municipalidad de San José. El martes tenemos una graduación en el Instituto WEM, el instituto que trabaja en la construcción de nuevas masculinidades, de masculinidades que entiendan que se vive en respeto, que se vive en igualdad de derechos con las mujeres. Estaremos graduando las primeras decenas de funcionarios públicos. Estamos convencidas de que el trabajo, en primer lugar, con los varones de nuestro país, con esos que aún no han logrado desterrar el machismo de su personalidad, y pidiéndole a todos, fundamentalmente los jóvenes que hoy saben cómo se vive en convivencia digna, pidiéndoles que les digan a sus compañeros, a sus amigos, a sus hermanos, a sus padres, que hay un rechazo social para todas aquellas conductas que nos conducen irremediablemente a ser una sociedad que le muestra al mundo hoy indicadores de una violencia brutal contra las mujeres. Incluso me parece que hubo una capacitación en la fuerza pública a policías también para abordar el tema del acoso callejero. Hemos trabajado. ¿Cómo funciona eso? Estamos trabajando fundamentalmente en el marco del proyecto que declara como prioritario el trabajo de erradicación de la violencia contra las mujeres. Está contemplado el acercamiento y la capacitación a cada integrante de la fuerza pública, porque en San Carlos ahí hay una fuerza pública que en el fondo será la encargada de ver que se cumplan las medidas cautelares cuando una mujer las ha pedido. Que esos policías y esas policías tienen que tener muy claro que las mujeres tenemos el pleno derecho de vivir tranquilas. No es posible que nosotros cada día salgamos a la calle con más miedo. Y para esto, a pesar de que estoy convencida de que no es un asunto de más policías ni de más cárcel, sí es un asunto en donde debemos de contar, en esta transformación cultural, debemos de contar con los integrantes de la fuerza pública. Es el gran tema, doña Patricia, porque, y es importante destacar que la violencia va desde justamente estos llamados piropos en la calle, acoso callejero, hasta el tema de los femicidios. ¿Cómo abordar, y es la pregunta que nos hacemos mucho, cómo lograr, además del cambio cultural que se hace a través de la educación, cómo lograr que
limitar este tema del acoso callejero. Uno se pregunta, bueno, ¿el policía puede llegar y cómo proceder en estos casos? Porque es un tema que queda un poco en el aire. Si se da el acoso en el momento y cómo es que se aborda. ¿Qué es lo que se le dice a la policía en este caso? Es decir, en este caso que usted me pregunta, se les ha entregado un protocolo en donde se les indica de qué manera actuar para proteger, en primer lugar, a la mujer que está siendo acosada y, en segundo lugar, para reprender al varón que no atienda a otro tipo de abordajes o de explicaciones. Y esto está acompañado. Hemos llegado estamos trabajando tanto con la institucionalidad pública como con la privada. Voy a poner dos ejemplos. Con el INCOFER vamos a declarar como espacios libres de acoso los lugares, en primer lugar los trenes y todas aquellas paradas de tren que haya. Y luego hay una iniciativa de curso que fuimos buscados por Almacenes Goyo, que tienen 200 y pico de establecimientos en el país. Ellos pretenden hacer lo mismo en cada uno de sus establecimientos. Y creer que de esa manera que uno ha naturalizado el piropo, la mirada o el toqueteo, de esa manera puede iniciarse en primer lugar una situación incómoda y violenta para una mujer, lo cual no se merece y nadie tiene derecho a proporcionársela, y en segundo lugar puede iniciarse ahí una espiral cuyas manifestaciones más brutales son los femicidios. Conversamos con Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer. Se incorpora aquí con nosotros Paul Chávez, asesor en temas de seguridad. Buenos días, don Paul, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, hablamos, el tema aquí de fondo y el tema principal, y lo dejamos muy claro con doña Patricia, es el tema de los femicidios, mujeres que han sido asesinadas por su condición de género, pero también en una condición subyacente o colateral, que es el tema de la seguridad en el país, que esto viene de la mano de todo un aumento de la inseguridad en el país. ¿Cómo se puede abordar desde la seguridad? ¿Cómo lo ve usted para combatir este flagelo que se está manifestando en este caso en 24 femicidios de lo que llevamos del año? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Sobre el caso en particular del lamentable asesinato de la joven venezolana en concreto, que es lo que nos han invitado, creo que a conversar hoy. Correcto. Ahí quiero mencionar tres cosas, y es que la ilegalidad genera muertes, y voy a resaltar tres en concreto con respecto a este caso. Cuando yo digo esto, no estoy queriendo ser xenófobo ni cosa parecida, pero simplemente es señalar un patrón. En los tres casos de las jóvenes turistas asesinadas, la señorita mexicana, la española y ahora la venezolana, hay 3 personas extranjeras en condición irregular. Entonces, hay 3 ciudadanos de un país vecino que tienen una particularidad de que están en el país ilegal. Y entonces hay un factor ahí migratorio que está subyacente en todo este problema. Segundo, hay que repetirlo, este no era un guarda de seguridad, es que eso yo lo escucho en los medios de comunicación una y otra vez y eso no es cierto. Es decir, una persona para ser oficial de seguridad hace un examen psicológico, pasa por un curso, está escrito en el Ministerio de Seguridad Pública. Esto no era un guarda de seguridad, era una persona ejerciendo una función totalmente irregular y falta de legalidad. Y en tercer lugar, el lugar donde se estaba dando el servicio para la joven que fue asesinada no tenía patente. Entonces, hay una cadena de ilegalidades, situación migratoria, situación de seguridad privada, situación de la instalación donde se daba el servicio. Hay 3 irregularidades en este caso que finalmente, pues lamentablemente conllevan también, son incidentes en que finalmente se haya dado este resultado. Entonces, el ministerio puede hacer su trabajo, la señora ministra acá de la mujer hace su trabajo, pero si resulta que el dueño local contrata a una persona en condición irregular y lo pone a cumplir funciones de oficial de seguridad, que parece que este señor tenía problemas mentales, porque se especula o se investiga que la posible causa sea sexual. Entonces, dígame usted quién es el responsable de esto. Entonces, hay responsabilidades individuales y comerciales que generan todo este tipo de situaciones. Justamente, don Paul Chávez, experto en seguridad, alguna gente cuestiona esta plataforma por la cual esta joven alquiló este lugar, que es esta plataforma Airbnb, que carece de cierta forma es como de cierta forma muy informal, no es un hotel, no es un hostal,
tal, y pues eso pues generó que no existiera tal vez mayor seguridad hacia ella. Efectivamente. ¿Y cómo regular esa plataforma? Bueno, es que el asunto es que es una cadena de ilegalidades e irregularidades que finalmente nos lleva a un trágico resultado, ¿verdad? O sea, aquí lo que nosotros sacamos en conclusión es que este negocio Airbnb no exige a los integrantes de su esquema de negocio, ¿verdad?, que verifiquen que tenga su patente de servicio legal. No exige que las personas que contratan para el servicio estén en condición legal. No exige un montón de cosas. Entonces, finalmente, ahora escuchamos los lamentos del padre y creo que tiene toda la razón de quejarse y sentirse molesto por la situación, etcétera. Pero la pregunta es, ¿los usuarios de este tipo de plataforma verifican las condiciones de legalidad de los negocios donde van a ir? Parece que no. O sea, aquí lo que vemos es una cadena de errores, una cadena de irregularidades. No han dicho los medios de comunicación quién era el dueño de este local comercial. Ese yo creo que es por ahí donde tenemos que empezar un poco el tema de la responsabilidad. Ahora Airbnb seguramente va a tener una demanda, y con toda razón, porque precisamente el integrante de su plataforma permitía todo este tipo de irregularidades. Y es más, yo le digo una cosa, yo no estoy seguro que solamente el disque oficial de seguridad estaba en condición irregular. Seguramente vayan a indagar el jardinero, la que limpia la habitación, todo posiblemente sea ilegal igual que el otro caso. ¿Cómo hacer desde la seguridad? ¿Se tiene que hablar en serio? ¿Se tiene que presentar algún proyecto de ley para regular ese tema del Airbnb? Ya vamos con doña Patricia. Bueno, aquí se ha hablado mucho de regular plataformas web. Tenemos una larga discusión de años con el tema de Uber. ¿Deberíamos entrar a hablar de ese tipo de plataformas? Justamente aquí estamos en la Asamblea Legislativa. Yo creo que debería regularse en el país todo este tipo de nuevas plataformas, nuevas tecnologías, Uber, Airbnb y otras más que vienen en camino, y otras más que existen en otros países y que tarde o temprano van a venir. Entonces, yo creo que la regulación de todo este tipo de negocios, porque el ICT le exige a un hotel un montón de cosas, le exige patente, le exige certificaciones, le exige caja, le exige un montón de cosas. Estas plataformas no exigen en este momento nada. Entonces, justamente ese es un origen, aparte de los que pudo haber mencionado doña Patricia, que estoy totalmente seguro que está también haciendo un gran esfuerzo en este tema, pero finalmente el esfuerzo de las instituciones gubernamentales no logra los resultados queridos si también el sector privado no aporta. Es decir, es que la ilegalidad surge de la plataforma Airbnb y la contratación ilegal de personas que finalmente acarrean este resultado lamentable. Patricia. Sí, muy buenos días. Buenos días, Patricia. Efectivamente, don Paul hace un abordaje desde su especialidad. Yo haría un llamado a la ciudadanía, porque en el mundo de hoy, resbalarnos, don Paul, por el discurso xenófobo, digamos, que podría prender, es un riesgo igualmente perverso. Efectivamente, en este caso usted señala irregularidades de cómo funcionan estas plataformas, pero si se da cuenta, el problema no es, en primer lugar, porque de 24 femicidios, 21 han sido perpetrados por costarricenses. Pero ese no es. El machismo no reconoce ni nacionalidades, ni lugares donde manifestarse. Y pues hay amantes, compañeros de vida que descuartizan a su compañera en la casa. No se requiere ir a parar a un lugar en donde don Paul tiene mucha razón, pues condiciones de irregularidad de esta plataforma pueden contribuir a que haya menos seguridad que las de un hotel, pero también se da en los hoteles, ¿verdad? Para hablar de la otra señora turista, puesto que las costarricenses son asesinadas en sus casas o en la pulpería, las turistas en hoteles, la otra estaba en un lugar, en un hotel en Tortuguero. Es decir, tenemos una epidemia. Esto es un problema país que debemos de enfrentar desde el abordaje que le hace nuestro otro invitado, desde el que
que tenemos que afrontar como un todo, porque este es un solo barco en el que estamos subidas todos y todos, y lo único que queremos es respetar, que haya un respeto a la convivencia digna, a la convivencia pacífica, partiendo de que todas tenemos y todos tenemos igualdad de derechos. En algo que sí coincidimos, doña Patricia, don Paul, era el tema de la necesidad de que la gente se involucre más, y con la gente nos referimos al ciudadano común y a la empresa, porque usted también lo decía, los empresarios también y empresarios tienen que estar involucrados en el tema de seguridad y apoyar a la fuerza pública. Efectivamente, yo creo que una de las acciones concretas que se pueden hacer, porque, repito, esta ilegalidad que hemos mencionado no es una excepción, es decir, hay muchos ciudadanos extranjeros ilegales ejerciendo todo tipo de labores, y eso está prohibido por la ley de migración, es decir, no se puede contratar a una persona en condición irregular para cumplir un tipo de trabajo, ¿verdad? Hay un tema migratorio importante, esto es un dato que tengo que proporcionar, ¿verdad? En este momento la Policía de Migración tiene un déficit de oficiales de 250, no estoy diciendo que esa es la única causa, porque como dice doña Patricia, la causa del fenómeno es múltiple, ¿verdad? Pero me parece que la carencia de recursos, hay un proyecto de ley acá en la Asamblea Legislativa para dotar más recursos a la Policía Migratoria, me parece que eso es una iniciativa que hay que retomar, ¿verdad? La regulación de las plataformas, Airbnb, Uber, todo esto hay que regularlo, porque es la modernidad, y la modernidad requiere también a intervención legal, ¿verdad? Y claro, esto pues nos está dejando en una situación que evidencia esta necesidad. Aquí no ha pasado, pero sí conozco otros casos, por ejemplo, leí un día de estos, por ejemplo, en México hay una creciente también necesidad de regular esto, porque resulta que una jovencita, ahí fue un caso sin concreto, fue asesinada aparentemente por un chofer de Uber. Bueno, eso ha pasado en otros lados, entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que hay una necesidad urgente de regular todo este tipo de situaciones, migración, control laboral, plataformas tecnológicas, que son las que lamentablemente nos están llevando a situaciones como la que estamos viviendo en este momento, y que está golpeando nuestra principal fuente de ingreso. Costa Rica ya no es un país que depende del café y el banano, no digo que esas actividades no sean importantes, dependemos del turismo, y los efectos del turismo con respecto a estos crímenes son devastadores. Hay islas en el Caribe que se han quedado con 0 turistas por un crimen de una sola mujer, sobre todo de una ciudadana americana, ¿verdad? Porque es que resulta que cuando esto sucede, los medios de comunicación, los más importantes, yo he revisado en los últimos días, y creo que doña Patricia lo ha hecho también, mire, no hay medio de comunicación importante de los Estados Unidos, ni de Europa, digital, etcétera, que no mencionen el caso del asesinato de la joven venezolana. Entonces, esto está teniendo consecuencias devastadoras a nivel del turismo, a nivel internacional para Costa Rica. Ya tenemos que concluir, tenemos unos comentarios en redes sociales, vamos a leerlos muy brevemente. Dice José Solís: ¿cuál ley evita un delito? Ninguna. Hay que hacer una gran campaña desde pequeños. De nada sirve hacer leyes y leyes cuando una persona pierde los estribos, no le importan las leyes. Y Javier Espinosa Rojas dice: los femicidios no tienen nada que ver con temas migratorios, plataformas ni patentes. Un último mensaje ya, doña Patricia, porque tenemos que... Sí, un mensaje a la ciudadanía. Estamos iniciando el tiempo de fiesta navideña. No podemos de ninguna manera permitir que el alcohol, los toros y las fiestas signifiquen ni un acto de violencia más contra las mujeres. Es a vivir estos días y esta fiesta navideña respetándonos unos y otros. Todas y todos tenemos... y vienen las finales de fútbol también. Y vienen las finales de fútbol también. Tenemos derecho a vivir plenamente. Un último mensaje de don Paul Chávez. La causa de los femicidios o feminicidios, como también se le llama, es múltiple, ¿verdad? No hay fenómeno criminal que no tenga múltiples causas. Yo señalé algunos, ¿verdad? Pero obviamente hay muchos más que están presentes. Efectivamente, el machismo es la causa principal de esto, y el machismo no reconoce nacionalidad, ¿verdad? Pero sí, sin embargo, hay que hacer cosas muy concretas. Creo que hay cosas concretas que se deben hacer en migración, en control de seguridad privada, y también a nivel de plataformas tecnológicas, que en eso nos estamos quedando para regular. Gracias. Un tema que vamos a conversar también con los diputados de la Asamblea Legislativa. Bueno, muchísimas gracias, Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer, y a Paul Chávez, experto y asesor en seguridad. Vamos a un corte y regresamos con más de la revista. Cuando salgo de paseo no pasa nada, en un día bonito no pasa nada, subiendo la montaña no pasa nada, pero le puede pasar. Adquiera los seguros autoexpedibles del INS al pagar su marchamo y participe por 8 viajes dobles a Aruba más $500. Infórmese en grupoins.com o al 800 TELEINS.
un espectáculo de la Compañía Nacional de Teatro. Amargada y fea, como la segua. Cuenta la leyenda de una mujer obsesionada por su belleza en una sociedad cegada por su doble moral. La Segua, este domingo a las 2:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Soy yo otra vez, una empresaria que se enfrenta a grandes retos, como buscar la mejor manera para hacer crecer mi empresa. Para eso, es lógico que requiera un capital y una garantía para responder que en este momento no tengo. Por esta razón, la Banca para el Desarrollo se convierte en el mejor aliado, con condiciones favorables, asesoría técnica, acompañamiento y dando parte de la garantía para respaldar el crédito. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. La historia de un atropello puede variar drásticamente con tan solo un cambio en la velocidad. A 30 kilómetros por hora, las posibilidades de la víctima de morir son apenas de un 15%. En cambio, si el vehículo viaja a 50 kilómetros por hora, el 85% de los peatones o ciclistas pueden morir. Una leve diferencia en la velocidad puede cambiarlo. Pensalo 2 veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Gracias por seguir en compañía de la revista de Costa Rica Noticias. Seguimos con información porque miembros del gabinete forman parte de la directiva del FIFCO que reportaron 0 ganancias ante el Ministerio de Hacienda. Según el reporte integrado de FIFCO 2016-2017, la ministra de Coordinación Económica Edna Camacho y el ministro de Enlace del Sector Productivo André Garnier forman parte de la junta directiva de esta corporación a la que pertenece Cervecería de Costa Rica, misma que aparece entre la lista de las empresas que declararon 0 colones de ganancias o pérdidas ante el Ministerio de Hacienda. En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP aseguran que esto causa indignación y solicitaron la renuncia de ambos jerarcas. Resulta para nosotros indignante, resulta para nosotros inaceptable que figuras de ese calibre que le están pidiendo al pueblo pagar impuestos, ellos estén en grupos precisamente que para nosotros, según la lista que se publicó ayer, se convierten en esos grandes evasores en los que le roban impuestos al pueblo costarricense y definitivamente pues estas personas deberían renunciar en estos momentos. El presidente Carlos Alvarado, por su parte, dijo que su gobierno no dará un trato diferente a los ministros, pero señaló que se debe examinar caso por caso para determinar quiénes sí pagaron impuestos, quiénes tienen pérdidas y quiénes en realidad evaden. El hecho que una empresa relacionada con alguien esté en una lista de grandes contribuyentes, y hay que ser preciso, hay que ver el caso particular. ¿Por qué? Porque podría ser alguien que lo que está haciendo es literalmente eso, contribuyendo mucho al país, pagando sus impuestos. O podría ser alguien que tiene una empresa correcta y que ha tenido pérdidas. O podría ser alguien que elude y evade. Cada uno hay que verlo en su dimensión. La corporación Florida Ice and Fire Company explicó mediante un comunicado de prensa que todas sus empresas están al día con la declaración y pago de impuestos. Bueno, precisamente para ampliar este tema está con nosotros el sociólogo y también analista político, don José Carlos Chinchilla, quien nos va a ampliar un poco todo lo que está aconteciendo a nivel de nuestro país. Don José Carlos, se aprueba el plan fiscal luego de una convulsa y esperada votación se da, pasa a la Sala Constitucional, al final se aprueba, ya es ley de la República, ya está publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 24 horas después aproximadamente sale esta lista de grandes contribuyentes que reportan 0 ganancias. Ahora viene la calificadora de riesgo Moody's, baja la perspectiva, pone nota mala a Costa Rica y la gente se pregunta, bueno, ¿qué pasó? El plan fiscal no fue suficiente, dicen algunos diputados, y ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo analiza la gente en nuestro país, todo lo que acontece ahora, luego de que ya tenemos ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? Yo creo que hay varias perspectivas. Hay un sector que está confundido, porque de alguna manera se pensó que la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa y convertirle en ley este nuevo paquete de impuestos era suficiente como para dar una imagen de que el país estaba por la ruta correcta.
de alguna manera a uno le da la impresión de que esta agencia MUD, el trabajo ya lo tenía elaborado y no se esperó que se aprobara tan rápido esto. Y en ese sentido, a uno la imagen que le da es que efectivamente esa empresa no ha actuado seriamente. Sin embargo, desde la perspectiva de la gente, le genera una inseguridad, porque la idea era vendida, era que aprobado el plan fiscal, pues que todo se iba a resolver. Y la verdad es que no ha sido así. Y a esto le agregamos el tema de que menos de 48 horas después aparece una gran cantidad de empresas de las que teóricamente deberían de contribuir más al país por la dinámica económica que tienen, y un sector muy grande de la población se pregunta ¿y por qué el Ministerio de Hacienda no entregó esto antes? ¿Qué hace la diferencia de 2 días en la entrega de algo que ya la Sala Constitucional semanas antes había determinado la posibilidad, la necesidad y el derecho de la ciudadanía costarricense a enterarse de esa información? Eso ha generado algún escozor en los grupos que han estado en contra de la aprobación de la ahora nueva ley fiscal, y ha generado cierta incomodidad, sobre indignación. Me decían ayer en la ANEP, por ejemplo, que ellos se sienten indignados, incluso como lo veíamos en la información anterior, porque hay miembros del gabinete en esa lista, que hay que aclarar, la ministra de Hacienda dice no son evasores por estar en esa lista. Pero eso es lo que la gente tiende a pensar, y creo que hay una gran molestia que se percibe por medio de redes sociales, la gente que comenta en la calle, declaraciones que hemos podido ver. Sí, y la indignación no es solo de los sectores que estuvieron en oposición a esta nueva ley fiscal, sino también de mucha gente que la estaba apoyando de alguna manera. ¿Por qué? Porque se siente que efectivamente hay una realidad, y es que hay sectores con grandes potencialidades económicas que no están contribuyendo al país. Don José, ¿y podría, si ponemos el escenario de que esto se hubiese dado 24 horas antes de esa votación, podríamos estar tal vez, o hubiésemos estado enfrente de no una aprobación del plan fiscal, que no se hubieran tenido los 29 votos? No, porque quienes conforman la Asamblea Legislativa en este momento, la gran mayoría, no todas las personas, están muy distantes de lo que opina el resto de la gente. Tienen una idea de la política como si la política fuera algo que lo construyen ellos independientemente de la gente. Y eso en el corto tiempo funciona, pero en el largo tiempo no. Es decir, creo que se hubiera aprobado, pero de hecho ya hoy en día la valoración que se tiene es diferente. Claro. Independientemente de que el país requiera efectivamente de ingresos frescos, de un ajuste en toda nuestra estructura estatal, ¿verdad? Pero es cierto que la gente está clara que no es conveniente que solo los sectores asalariados principalmente sean quienes paguen, sino que también deberían de pagar otros sectores como la banca privada, la banca pública, y aquí salen algunas instituciones financieras privadas y públicas también, que de alguna manera surge la duda, porque esa gente que aparentemente tiene tantas ganancias no está aportando. Eso genera en unos casos indignación, en otros inconformidad, pero en general crea un clima un poco negativo, digamos, frente al actuado y frente a lo que viene, digamos. Es tal vez por eso que vemos una reacción ciudadana de implementar o de incluir proyectos que traten de evitar la evasión fiscal. Porque vimos 24 o 2 horas después de que se dio la lista de los grandes contribuyentes. Sí, una tarea inmediata de la política no es acercar a la gente. Y eso tiene que hacerlo de muchas maneras más importantes, que la gran pagamos los impuestos, también los que tienen mucho, ¿verdad? Y aquí se creó una cooperativa en hecho real, tiene a la hora de pagar impuestos. Entonces, una tarea es decir, lo que nos da esta imagen de las 135 empresas
fuerza, si no me equivoco. 31, ¿sí? Es que ellos dicen más fuerte y que efectivamente no se les tiene que pedir que paguen un 5 más de lo que tienen que pagar, pero que no utilicen la elusión fiscal, que no utilicen la evasión fiscal, que no recurran a procesos para evadir su compromiso con la sociedad nuestra. ¿Cuánto, ya usted mencionaba un poco sobre el tema de la clase política, la inseguridad que hay en la gente, pero cuánto viene esto a lesionar la confianza, por así decirlo, que tiene el costarricense con la clase política, llámense diputados, presidentes, ministros, incluso con el propio Ministerio de Hacienda? Yo pienso que es bastante el